Vamos a empezar con esta presentación que trata sobre la capacitancia y materiales eléctricos. Mi nombre es Gabriel Fernando Mamaniquetari y en esta ocasión me encuentro con mis compañeros Brian Rafael Sánchez Yujra y Elmer Quispe Tapia. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 26.53 del libro de Física para Ciencias e Ingeniería. La expresión general de la ley de Gauss describe la forma en que una carga produce un campo eléctrico en un material, así como en el vacío, y podemos apreciar la ecuación, donde epsilon es igual a k epsilon sub 0. Es la permitividad del material. El inciso A dice, una lámina de carga Q distribuida uniformemente en su área A está rodeada por un material dieléctrico. Demuestre que la hoja produce un campo eléctrico uniforme en puntos cercanos de magnitud E igual a carga sobre 2 veces el área por epsilon. B. Dos hojas grandes de área A con cargas opuestas de igual magnitud Q están separadas por una pequeña distancia D. Demuestre que estas generan un campo eléctrico uniforme en el espacio que las separa. De magnitud E igual a carga sobre el área por la constante de permitividad. C. Suponga que la placa negativa está con un potencial igual a cero. Demuestre que la placa positiva está con el potencial carga por distancia sobre área por la constante de permitividad. Demuestre que la capacitancia del par de placas es C igual a área por la constante de permitividad sobre distancia. Y esto a su vez es igual a K por el área por la constante de permitividad sub 0 sobre la distancia. Para comenzar, tenemos que recordar la ley de Gauss y dice, la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico es igual a la suma de las cargas que se encuentran dentro de cierto material sobre la constante de permitividad. Sabiendo esto, podemos usar una superficie gaussiana para hallar el campo eléctrico en esta configuración. ¿Para qué nos sirve la ley de Gauss? En esta ocasión nos servirá para calcular el campo eléctrico ya que nos encontramos con la situación donde la carga se encuentra en un plano. Materiales dieléctricos. También debemos aclarar que los materiales dieléctricos no tienen efecto alguno sobre la carga. Y ya que el valor del campo eléctrico depende de la carga, pues no sufre cambio alguno. Entonces, para el inciso A, ya que la carga Q se distribuye uniformemente, se puede decir que el valor del campo eléctrico es constante, ya que en cualquier punto que escojamos la carga produce el mismo campo eléctrico. Para aplicar la ley de Gauss, utilizaremos una superficie gaussiana imaginaria, en este caso un cilindro, y haremos que las tapas de este cilindro sean paralelas a la lámina. Así la intensidad de campo eléctrico será el mismo en cualquier punto de las tapas. Recordemos que las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas. Entonces las líneas de campo eléctrico salen de las tapas del cilindro. El flujo total será la suma de los flujos en cada tapa. Observemos que el campo eléctrico y el vector normal forman un ángulo de 0 grados. Por tanto, dentro de la integral solo nos quedan los módulos de cada vector. Ojo, el campo eléctrico es generado por la misma carga y como habíamos mencionado antes, el valor del campo eléctrico es constante. De esa forma se puede salir de la integral. Al evaluar la integral nos queda simplemente el área A. Factorizamos y ahora podemos despejar para encontrar el valor del campo. A su derecha pueden ver las ecuaciones y los pasos que se han utilizado. Y como ven, en cierto punto el flujo eléctrico es igual a el campo eléctrico E por el área más el mismo campo eléctrico E por el área. Entonces la suma de estos es 2
el campo eléctrico por el área. Y despejando el campo, y como habíamos dicho antes, esta, esto es igual a la carga interior sobre la constante de permitividad. Entonces, al despejar el campo eléctrico E, podemos encontrar que la carga interior es que el campo eléctrico es igual a la carga interior sobre dos veces el área por la constante de permitividad. Continuando con la resolución del ejercicio, seguiremos con el ejercicio inciso B, que nos dice lo siguiente. Dos hojas grandes de área A con cargas opuestas de igual magnitud Q están separadas por una pequeña distancia D. Entonces nos pide demostrar que éstas generan un campo eléctrico uniforme en el espacio que los separa de magnitud con el campo eléctrico igual a la carga sobre el área por la permitividad. Entonces, para la explicación de este inciso, podemos decir que en el espacio entre las hojas, cada uno crea en el campo la carga sobre 2 por la permitividad por el área de la distancia desde el positivo hasta el negativo. Entonces, juntos ellos crean un campo eléctrico igual a la carga sobre la permitividad por el área y ya tendríamos resuelto dicho problema. La capacitancia entre dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y de signo contrario es la razón de la magnitud de la carga en uno u otro conductor, con la diferencia de potencial resultante entre ambos conductores, que es C igual a la carga por B. Entonces podemos observar que por definición la capacitancia es siempre una cantidad positiva. Además, como la diferencia de potencial aumenta al aumentar la carga almacenada en el condensador, la razón Q sobre B es una constante para un condensador dado. Por lo tanto, la capacitancia de un dispositivo es la medida de su capacidad de almacenar carga y energía potencial eléctrica. Ahora, las unidades de la capacitancia en sí son el coulomb por volt. La unidad en el sistema internacional para la capacitancia es el faradio, en honor a Michael Faraday. Y pues un Faraday en sí equivale a un coulombio sobre un volt. Ahora pasamos con el inciso C, la resolución del ejercicio. Ya, para el inciso C tenemos que demostrar, suponer que la placa negativa está con un potencial igual a 0. Entonces hay que demostrar que la placa positiva está con el potencial de la carga o la distancia entre el área por epsilon. Entonces, para esto asumimos que el campo está en la dirección X positiva, luego el potencial del plato positivo relativo al plato negativo será delta de B, que esto es igual a la integral definida entre ambos platos negativa por la magnitud E por la distancia por S, y esto será igual a la integral definida entre ambos platos negativo de la carga entre epsilon por el área por el vector I por el producto del vector negativo I por el diferencial de X, que esto terminará siendo igual a la carga por la distancia entre epsilon por el área. Para el inciso D nos pide demostrar que la capacitancia del par de placas es C igual al área por epsilon entre la distancia, y esto igual a K por el área por epsilon sub 0 entre la distancia. Entonces aquí tenemos que la capacitancia está definida por C, que vendría a ser la capacitancia, igual a la carga de delta de B, igual a la carga entre la carga por la distancia por epsilon por el área. Entonces de esta manera se puede llegar a demostrar que esto es igual a epsilon por el área
entre la distancia, lo cual llegaría a ser K por epsilon sub 0 por el área entre la distancia.